Ser Podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Francino. Hola, Roberto. ¿Cómo estáis? A todos, ¿verdad? Le enviamos desde aquí un beso muy fuerte. Oye, mira, esta música, sí. Esta música ha salido con los gamberros del Todo por la Radio. Han salido más cosas que tienen que ver con la historia. Acabamos de hablar con Martí Gironell, y cuando hablamos de historia, de novela histórica en este caso, hombre, pues vuelve a aparecer el asunto universal de cómo se repite, ¿no? De cómo al repasar el pasado uno se encuentra con evidentes paralelismos con el presente. Y creo que el episodio de hoy en el Acontece nos va a volver a demostrar esto, ¿no, Nieves? Por cierto, que también, como decía, hace mucho que no oigo nada del Mastuerzo. Claro, y yo no puedo vivir sin él. Ya hace mucho que no pasa por aquí y por eso va a pasar hoy. Pues yo sin el Mastuerzo no soy nada. Y además esta semana es una semana calentita. Vamos a celebrar el 90º aniversario de me gustan a mí los ordinales estos. Los 90 años de la República. Así que vamos a ir un poquito con la cosa antimonárquica. El acontecido de hoy, pese a haberse producido hace más de 200 años con el Mastuerzo con Fernando VII como protagonista, nos va a recordar hechos muy recientes con el rey fugado con Juan Carlos I, ¿no? Concretamente, un hecho tan sumamente reciente como uno que pasó muy disimuladito en agosto de 2020. Que fíjate qué fecha, sí. La mayor parte de la gente lo recordará. También nos va a recordar declaraciones de cortesanos y de pelotas que dicen eso: yo soy republicano pero apoyo al rey. Que a mí me suena siempre a que tienen un cacao mental tremendo, como cuando alguien te suelta eso de yo no soy racista pero que mi hija no se case con un negro. Me suena a lo mismo. Vamos al acontecido concreto. El 12 de abril de 1814 se produjo un hecho muy estrafalario. 69 diputados de las Cortes de Cádiz firmaron el manifiesto de los persas. No vamos a contar hasta el final por qué es esto de los persas. Esa fue la primera colleja que recibió la Constitución de 1812. La pepa por parte de aquellos políticos traidores y pelotas que con aquel documento, aquel manifiesto, le estaban diciendo al Borbón Mastuerzo que era un perjuro y un tramposo, estaban diciendo estamos contigo, Fernando, ¿no? Lo mismito que hace solo unos meses hicieron 75 exministros y altos cargos del PP y el PSOE con el fugado Juan Carlos I. Por este país, Roberto, de verdad que no pasan los años ni pasan los siglos. Ya nos has dicho que hasta el final no desvelas nada de esto de los persas, pero bueno, vamos ambientando. Recordemos primero lo que tiene de actualidad este asunto para situar luego mejor ese manifiesto de los persas en apoyo de Fernando VII. A ver, lo que te decía es que pasó un poquito desapercibido. O quizás lo hicieron aposta en pleno agosto para que pasara desapercibido. O sea, vamos a decir algo así con la boquita pequeña, ¿no? Sí. Pero vamos, ahí siempre está la hemeroteca para saber que aquel 20 de agosto 75 exministros y altos cargos del PP y el PSOE firmaron un manifiesto en apoyo de Juan Carlos I, que es ese jefe de Estado que nos dejó como herencia a un dictador y que no hace más que regular las irregularidades, que es una tras otra, que también se sabe ya que se aprovechó de su cargo para hacer negocio y del que también se sabe que nos faltan dedos para contar sus amantes, que nos importarían un pito. A mí si tiene 80 novias y 20 novios me da igual si no fuera un rey que va de católica majestad y nos vende una doble moral. Si a mí no me venden nada, que cada uno sea lo que quiera, pero si me la venden, se siente. El manifiesto que firmaron aquellos 75 cortesanos, justo un día después de que supiéramos que el señorito se había largado a Abu Dhabi, venía a decir que no importaba lo que haga ni lo que haya hecho el rey Juan Carlos, no importa. Aunque hubiera matado a Manolete, no importa, porque en este país prácticamente no tendríamos democracia si no llega a ser por él. Nos salvó. Ese manifiesto cortesano en apoyo de un defraudador fiscal lo firmaron desde Alfonso Guerra,
al que ya no lo conoce ni la madre que lo parió, usando sus propias palabras. Eso es. Hasta sí, me dijo, España no lo va a conocer ni la madre que lo parió, ni a ti tampoco. Bueno, pues también lo firmaron políticos del PP investigados por presunta corrupción. O sea, que les quedó un manifiesto muy bonito, con firmantes que no tienen desperdicio, muy parecidos a los firmantes del manifiesto de los persas de hace 207 años. Todos coinciden en algo, los firmantes de hace 2 siglos y los firmantes de ahora, en defender sus privilegios y en decir eso de virgencita, que no se destape nada y así yo que me quede como estoy. Bueno, a ver, entonces como el contexto del manifiesto actual lo tenemos, lo conocemos, pongamos ahora el contexto al manifiesto de 1814. De 1814, sí. Sí, vale. Los manifiestos, sí, no os he dicho antes de 12, no, 1814. Los manifiestos de entonces y ahora no coinciden en el contenido, sino en el servilismo de los firmantes. Ya sabemos que en 1812 se publicó la primera Constitución española, la PEPA, pero eso no significa que todos los diputados de las Cortes de Cádiz fueran constitucionalistas, ni mucho menos, ¿no? De la misma manera que en las Cortes de 2021 tampoco todos los diputados son demócratas. Tenemos a nazis ocupando escaños, ¿no? Están ahí porque es la única manera de dañar a la democracia desde dentro. Y en las Cortes de 1812 la situación era exacta. Los diputados anticonstitucionales ocupaban escaños para dañar a la Constitución desde dentro. Los que más tenían que perder, cuantos más derechos tuviera el ciudadano, juraron la Constitución, bueno, pues para estar en la pomada y controlando desde dentro. Pero maldita la gracia que les hacía eso de la Constitución y los derechos ciudadanos, menudas idioteces, ¿no? Querían el regreso del absolutismo. Era solo lo que querían. Apoyaban a muerte al Borbón, a Fernando VII, no al ciudadano. Durante los 2 primeros años de supervivencia de la PEPA, la cosa estuvo, oye, pues bueno, más o menos tranquila. La cosa circulaba con tranquilidad porque Fernando VII seguía cautivo en Francia, ¿no? Nunca le podremos agradecer lo suficiente a Napoleón que nos quitara de encima ese mastuerzo, ¿no? Pero claro, de la misma manera que no le perdonaremos que nos lo enviara de vuelta. O sea, nos hizo una y luego no la devolvió. Cuando Fernando VII volvió a España a ocupar su corrupto trono, los diputados fieles, bueno, pues vieron el cielo abierto, ¿no? Es como si ahora a los del Partido Verde Moco volviera Franco, pues boca abajo, se van de copas, ¿no? Y cuando el Mastuerzo estaba desembarcando en Valencia, allí lo estaba esperando uno de los diputados ultras para entregarle el manifiesto. Bueno, pues seguimos ambientando. Primero persas, ahora Valencia. ¿Qué decía ese manifiesto, Nieves? A los persas con vestido de falleras, pero bueno, a ver, pues dicho, ese manifiesto decía, dicho en pocas palabras, le pedían a Fernando, porque era larguísimo, el texto está publicado, además está recogido en infinidad de páginas de internet, el facsímil incluso, ¿no? Menos mal que estás tú aquí para resumir lo fundamental. Sí, porque todo esto se resumía en 2 patadas. Le pedían a Fernando VII que restaurara cuanto antes el absolutismo, que ilegalizara las Cortes de Cádiz y que anulara la Constitución de 1812 porque se había aprobado sin contar con él. Eso es lo que venía a decir el manifiesto. Cuando Fernando VII llega a España tras ser liberado por Napoleón, Satanás lo tenga en su gloria, pues lo primero que tendría que haber hecho es jurar la Constitución. Eso es lo que esperaban los diputados, ¿no? Es decir, bueno, los pánfilos diputados, ¿no? Porque muchos de ellos confiaban en que el rey, antes de poner el trasero en su trono, pues encabezaría gustoso el nuevo camino constitucional de la nación. Me parto. Pero el rey llega a España y empieza a hacerse el remolón. En vez de entrar por donde se le dice, porque tenía una ruta marcada para regresar de Francia, entra por donde le sale del bolo, entra por otra parte. Empieza a juntarse con mala gente, recibe el manifiesto de los persas. Las compañías. Claro, sí. Recibía cartas incluso que decía, queremos fusilar a 26 millones de españoles, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, y según pasan los días, empieza a quedar claro que el Mastuerzo no tiene ninguna intención de jurar la Constitución. Esto fue una pavada de las Cortes de Cádiz, creer que ese Borbón infame pues podía estar al servicio de la nación, cuando los reyes solo entienden que es la nación la que está a su servicio, ¿no? Y aquí hay otra similitud entre Fernando VII y Juan Carlos I. A los dos una Constitución los disfrazó de monarcas constitucionales sin que previamente lo fueran.
porque previamente ninguno lo era. Es decir, la Pepa declaraba a Fernando VII monarca constitucional sin serlo, y además en ausencia suya, y la Constitución del 78 declaró a Juan Carlos I monarca constitucional pese a que fue conviviente de Franco y nombrado por este dictador antidemócrata, anticonstitucional y antitodo. O sea, el Mastuerzo y el Fugado son dos tremendas anomalías constitucionales, ¿no? Se podría decir que la Pepa estaba recibiendo a Fernando VII con los brazos abiertos y que el Mastuerzo, pues que le hizo la cobra, ¿no? Hizo así, ven aquí Fernando, y lo que le animó sobre todo a hacerle esa cobra fue el manifiesto de los persas, porque vio que tenía de su parte, bueno, pues a la ultraderecha, ¿no? En resumidas cuentas, el manifiesto de los persas venía a decir que la Pepa era una constitución revolucionaria, democrática y muy francesa, y que eso solo iba a traer males democráticos y liberales a España. Vale. Llegados a este punto, todavía no hemos dicho por qué aquel manifiesto lo llamaron, porque por algo sería, porque lo llamaban de los persas. Así es, vamos a ellos. Porque es muy curioso que en el propio manifiesto, en las primeras líneas de ese manifiesto, los propios firmantes responden a esa pregunta, porque claro, esto no era conocido, no lo sabía nadie. Ellos mismos empiezan explicando por qué se llama el manifiesto de los persas. Y ese manifiesto empieza diciendo: Señor, era costumbre en los antiguos persas pasar 5 días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Esto es muy retorcido, esto es muy torticero, porque esto es hacer trampas, porque es más, yo estoy segura que si no había ni asesinatos, ni robos, ni otras desgracias, seguramente había alguien encargado de sembrar esa anarquía, ¿no? Es decir, en Persia, cuando el rey se moría, en vez de elegir uno nuevo enseguida, dejaban el imperio deliberadamente sin gobierno, lo dejaban sumido en el caos para que se produjese todo eso, ¿no? Asesinatos, robos, desgracia, un desastre. En ese tiempo había tal descontrol que cuando pasados esos 5 días se nombraba al nuevo rey, por tonto que fuera, por malo que fuera, por nefasto que fuera, todos lo celebraban porque con él volvía el orden, ¿no? Para los diputados ultraderechistas que firmaron el manifiesto de los persas, esa anarquía y ese desorden nacional estaban representados por los 2 años de vigencia de la Pepa. Y así está contado en el manifiesto. Así que animaron al rey a cargarse la Constitución y a restablecer el antiguo régimen, porque estaban absolutamente seguros los españoles celebrarían el regreso del Borbón, ¿no? Luego ya, acuérdate, iban las cadenas, ¿no? Bueno, pues un mes después de aquella colleja que recibió la Pepa con el manifiesto de los persas, llegó la puñalada trapera del Mastuerzo Fernando VII, que declaró ilegales las Cortes y derogó la Constitución para satisfacción de la derecha y la ultraderecha, al grito aquel que decía: ¿la Pepa o la libertad? ¡Pepa! No. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Y muero por ti. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.